Título: Lealtad de hierro. Autora: Natalia M. Narra: Miguel. Hoy hacía un día hermoso. El problema era que en los días hermosos se sudaba más, o por lo menos esa era la experiencia de Tomir alrededor de todos sus años trabajando en el campo. Estar de sol a sol, moviendo carretas y sacos de trigo, nunca le había resultado muy atractivo, pero hacerlo en un día soleado y apacible de septiembre le parecía una simple tortura. Por eso Tomir no se quejó cuando su padre le mandó visitar la mansión Teigen esa mañana para intentar hacer un trato para ser sus proveedores de hortalizas habituales. Al fin y al cabo, su familia llevaba encargándose de alimentar a la nobleza durante generaciones. En estos años después de la guerra, habían conseguido que la granja familiar aumentara sus cultivos. Así pudieron ahorrar algo de dinero para comprar más terrenos y conseguir una licencia de funcionamiento. Su padre por fin había conseguido lograr sacar a flote la granja y apenas dudó en sentarse ante aquella licencia de funcionamiento y escribir con su mejor letra Hortalizas Berkal Heldar e Hijos como nombre de la empresa. Las reformas que había hecho ese tal príncipe Calaret les habían ayudado para conseguir hacerse un pequeño hueco entre los mercados de Delkir, aunque las cosas se habían vuelto a poner peligrosas últimamente. Tomir siguió andando por las calles de la pequeña ciudad, apretándose a los laterales de los edificios para evitar chocar con algún carromato demasiado acelerado. En un par de calles llegaría ya a la zona rica de Delkir. Cuanto más se acercaba, más seguro estaba de que iba por el buen camino, por todas las cosas que iban cambiando poco a poco. Las calles empezaban a estar más limpias y mejor asfaltadas. Aparecían más personas que paseaban tranquilamente por las avenidas y la cantidad de carruajes con caballo iba en aumento. Incluso había un par de esos cachivaches de último modelo que habían inventado los rectores de la Universidad de Medrips. Tomir creía recordar que se llamaban farolas. Ya cuando los hombres ya empezaban a llevar trajes y bombín en vez de camisas simples y boinas, Tomir sabía que tenía que parar de silbar y ponerse erguido al andar, como su madre siempre le decía que fuera. Allí nadie silbaba y daba zapatazos por la calle, así que él tenía que aguantarse y hacer como si fuera uno de ellos. Tenía que conseguir un buen contrato, y para ello tendría que comportarse. Su padre le solía repetir que no se entrometiera nunca en la política del país, sobre todo en los tiempos delicados que corrían últimamente. Pero Tomir no podía evitar todo lo que estaba pasando. Sí, ese Nikolai Kalaret había hecho más reformas y ayudas durante los 3 años que el resto de su dinastía en décadas de reinado, pero tampoco es que le hubieran dejado el listón muy alto. En Delkir las cosechas habían aumentado por las ayudas de los brisas y fluviales. Los impuestos estaban empezando a bajar un poco y esas nuevas máquinas de los reactores les estaban haciendo la vida más fácil. Cuando Tumir pensaba en todo aquello, él también empezaba a creerse que Kradfe de verdad estaba alzándose nuevamente después de lo que hizo ese cabronazo del nigromante durante la guerra de los 200 años. Pero cada vez que su padre le mandaba hacer recados en alguna parte acomodada de la ciudad, Tumir no podía evitar pensar que a esos ricachones no les importaba las subvenciones o los impuestos que ese Calaret les estuviera dando. Esa zona siempre parecía próspera y rica, casi en un estado inamovible de paz. Daba igual que hubiera hambrunas o grandes cosechas. Ellos no se tenían que preocupar por nada. Por cada pareja bien vestida y refinada que pasaba a su lado, había 10 de ellas viviendo a duras penas de 3 salarios. Tomir se imaginaba viviendo ese tipo de vida, con ese cómodo peso de monedas en el bolsillo y el olor a perfume que tendría en vez del barro y el sudor de siempre. Hoy sería el inicio de las fiestas patronales de Delkir, y cada una de esas personas tendrían todo el tiempo y dinero para ver los faroles, cenar en un restaurante y pasearse por el mercado ambulante. Pero Tumir se la pasaría toda la mañana haciendo recados de un lugar a otro.
se vestiría con la ropa menos vieja que tuviera y recogería a Chamanca de su casa para pasear durante apenas un par de horas antes de que se tuviera que volver a casa gracias al toque de queda en el distrito bajo de la ciudad, impuesto por culpa de las revueltas recientes de la zona. ¿Por qué ellos y no él? ¿Por qué una minoría mimada y una mayoría destrozada? Tumir quería ser uno de esos nobles o mercaderes. Quería una buena chimenea en la que calentarse y un gran sofá en el que quedarse dormido. Quería vivir sin la preocupación de recibir malas noticias cada vez que el pregonero salía a la plaza, que cada vez era más frecuente. Habían recibido noticias sobre una deuda pendiente de Krafje Contengar, catástrofes naturales destruyendo cosechas por todo el país, revueltas de radicales en contra de la corona, nobles empresarios aumentando sus precios y bajando los sueldos. Siempre había malas noticias. Tomir salió de sus pensamientos cuando chocó con un cartero al girar la avenida donde estaba la mansión Teigen. Trastabilló un poco y se salvó de aterrizar en el asfalto con los dientes por poco. Las cartas del carrito volcado volaron a su alrededor, desperdigándose por toda la acera, y el cartero refunfuñó mientras se levantaba del suelo. Él no había tenido tanta suerte como Tumir. El chico se apresuró a ayudar a levantarse al cartero y recoger las cartas del suelo. Perdóneme, señor, murmuró, dejando los papeles en un montón apresurado. No lo he visto pasar. El cartero suspiró, frotándose la parte del trasero con la que había aterrizado. Déjalo, chico, dijo, volviendo a poner de pie el carrito. Ya me ocupo yo. Tumir dejó las cartas que había recogido y las dejó en el carrito antes de volverse a agachar para coger la gorra caída del uniforme del señor. No, insisto. El chico se la entregó, y cuando miró al desconocido a la cara, se quedó en blanco durante un momento. Señor, creo que se le ha despegado el bigote. El cartero se apresuró a volvérselo a colocar y a calzarse la gorra en la cabeza para tapar su rostro con la visera. Chico, te lo digo de verdad. La voz del desconocido bajó de tono hasta transformarse en una advertencia. Ya me ocupo yo de esto. Tú vete. Tumira sintió, más para convencerse a sí mismo de lo que había visto que para aceptar las palabras de ese hombre. Claro, Tumir metió las manos sudorosas en los bolsillos de su chaleco. Buen día. No tardó apenas en acelerar el paso avenida abajo, llegar a la mansión Teigen. Desde la distancia el cartero todavía era visible, pero el chico no se atrevió a girar la cabeza para mirarle. No sabía quién era ese hombre, pero tenía la sensación de que no quería saber qué hacía allí. Últimamente era mejor no saber ni decir nada. Se paró delante de la puerta, recuperando un poco el aliento y atusándose el pelo revuelto antes de disponerse a llamar. Entre todas las casas enormes y elegantes, llenas de cincelados intrincados y materiales de lujo que se habían puesto tan de moda últimamente, la mansión Teigen se alzaba como un edificio achaparrado y ancho. Esa casa se asemejaba a un viejo bajito y rechoncho, que retrataba los antiguos gustos y maneras de la vieja escuela, entre toda la pompa de la nueva sangre noble. De hecho, según decía el padre de Tumir, esa mansión llevaba más tiempo aquí que la propia del Kir, de la misma época que el nacimiento del nigromante. Todos esos barrios elegantes habían empezado a construirse hace relativamente poco, cuando los ricos de Medrips habían empezado a ver que el dinero empezaba a sobresalir por encima de sus colchones y tenían que hacer algo con él. La mayoría de esos casoplones eran segundas casas o lugares vacacionales en un inicio, que se habían terminado vendiendo a mercaderes con buena fortuna u otros nobles extranjeros. Delkir había empezado a crecer y estaba convirtiéndose en una Medrips más pequeña y tranquila, pero que aspiraba a alcanzar, o por lo menos aparentar, la grandeza de su hermana mayor. Tumir se restregó el sudor de las manos en la pernera del pantalón y cogió aire un par de veces antes de obligarse a agitar la cuerda de la campana de la entrada.
En vez de algún sirviente novato y torpe, como parecía la regla tácita en el resto de mansiones que Tomir había visitado, un par de guardias abrieron la puerta hacia los jardines y miraron fijamente al chico. Buenos días, sus diligencias. Tomir empezó, inclinando la cabeza. Me gustaría hablar con el señor de esta casa. Los dos guardias se miraron entre sí durante un momento, pareciendo escépticos ante la presencia del chico. ¿Lo había hecho bien? Tomir nunca había tratado con guardias. Con los sirvientes novatos hablaba como si fueran compañeros de trabajo, pero los guardias no creía que fuera buena idea bromear con alguien que tenía un rifle colgado al hombro. Los dos hombres le volvieron a escudriñar lentamente. Tomir se quedó allí, mirando alternativamente a uno y otro de los guardias, sin saber muy bien qué hacer o decir. Ya cuando creía que iban a terminar por echarlo de ahí, los dos se hicieron a un lado, dejándole pasar por la caminata de los jardines a la entrada. Tomir se apresuró a alejarse de esos guardias por si acaso, pero una vez que se alejó lo suficiente, desaceleró el paso para apreciar el edificio que se erguía delante de él. Vaya, los rumores sobre la mansión no mentían. Llevaba décadas abandonada y apenas hace 3 años un familiar lejano de los propietarios originales la había comprado y tomado como hogar habitual. Eso solían hacerlo muchas personas con linajes antiguos, dejando la capital porque no tenían nada que demostrar a la nueva nobleza sobre su nivel social, como era exactamente el caso del señor Taigen. Su propietario se solía dejar caer en eventos y fiestas, siempre entablando conversaciones y tratos con los políticos para mantener sus riquezas a salvo. Se decía que era una persona agradable y bondadosa, pero muy inteligente y precavido para los negocios. Pero lo raro era que todos los criados eran sirvientes antiguos y fieles que nunca decían nada de lo que sucedía dentro de la mansión. Absolutamente nadie sabía lo que pasaba dentro de esas paredes. Nunca se celebraban fiestas en la casa y no había un mísero cotilleo del señor Teigen sobre el que cuchichear. Eso no hubiera sorprendido a nadie si Teigen fuera un señor austero y serio, pero había dejado claro en las fiestas que eso no podía estar más alejado de la realidad. Pero ¿quién era Tomir para juzgar? Ni siquiera había asistido a ninguna de esas fiestas de gala o se había topado con el señor Teigen. Solo sabía lo que había escuchado parlotear en el grupo de costura de su madre. En la puerta principal, vigilada por dos guardias más, estaba esperándolo un sirviente mayor, con la rendija de la puerta apenas abierta en una fina raya de oscuridad. Cuando Tomir por fin llegó al final de la escalinata y subió los peldaños hasta la puerta, el viejo asomó la cabeza. ¿Quién es? Habló en un gruñido ronco, con sus labios tapados por una barba blanca. Soy Tomir Heldar, el chico empezó, soltándole el recital que ya se sabía de memoria después de tanto decirlo en los últimos meses. Soy hijo del propietario Berkal Heldar, director de la empresa Hortalizas Berkal Heldar e Hijos. Nosotros somos... Eso me da igual, niño. El viejo encorvado comenzó a gruñir, dando un golpe al suelo con su zapato. Quiero saber qué haces aquí, no que me cuentes toda tu vida. Tumir se cayó un momento, pensando en alguna forma de evitar que ese mayordomo terminara cerrándole la puerta en las narices como tanto parecía desear. Bueno, Tumir se metió la mano en los bolsillos, balanceándose sobre sus propios pies. Vengo aquí para ofrecer al señor Teigen un acuerdo. Querríamos ser los proveedores de su cocina y tener un contrato. No nos interesa. El viejo refunfuñó, recolocándose la pajarita de su traje polvoriento y mirando al chico de arriba a abajo. Puedes irte por donde has venido. Timur se obligó a parar de balancearse sobre sus pies y a erguirse. Tenía que parar de comportarse como un chiquillo asustado. Así no iba a conseguir un buen trato. Ofrecemos un descuento del 15% en nuestros productos a cambio de una fidelidad de 2 años, invitó, poniendo su mejor voz de señor de negocios. Aún así, sintió sus manos temblar. Y nosotros nos encargamos del reparto y la preparación de las hortalizas. El viejo alzó una ceja, sosteniéndole la mirada fijamente, casi retándole a dejarse llevar por los nervios y huir de esa casa. Se quedaron en silencio, el mayor observándole con los ojos entrecerrados mientras se relamía los labios secos sobre la barba.
Tomir puso toda su fuerza de voluntad en no desviar la mirada ante la imagen. Al final, el señor se encogió de hombros, acentuando con ello su joroba, y se adentró al interior oscuro de la casa. Dejó la puerta abierta tras él. «Sígueme», le espetó, sin volver la mirada para ver si Tomir obedecía. La mansión era una cueva. Esa fue la primera sensación que tuvo Tomir en cuanto se adentró un poco en el edificio, siguiendo al mayordomo jorobado. Todo alrededor estaba oscuro, con la mayoría de las ventanas tapadas por cortinas pesadas. La única luz que había era de las lámparas de gas que colgaban de los pasillos en una fila siniestra, como vigilantes y confidentes somnolientos de aquel lugar. Tomir avanzó tras el jorobado, sintiendo las alfombras gruesas amortiguar cada pisada que daba, dejando una nube de polvo alrededor de sus zapatos. El suelo y el techo eran de un roble negruzco, acompañado por el papel de pared de flores blancas y rojas que se camuflaban como manchas difusas en las sombras de los pasillos. Todo ahí parecía estar momificado, con toda la oscuridad, la decoración oscura y el olor a polvo y a cerrado. Tomir, por un momento, se arrepintió de no haberse ido de la mansión cuando pudo. En su caminata entre escalera y encrucijadas, apenas se cruzaron con un par de guardias haciendo su guardia. Solo guardias, ningún sirviente. Sus pasos frotando la lana de la alfombra hacían eco alrededor de todo el pasillo, casi impulsos más fuertes que los de su propio corazón retumbando en sus oídos. Parecía imposible ser silencioso en un lugar así. Había pasillos tan amplios en los que un carromato podía pasar con tranquilidad, y tan estrechos en los que Tomir tenía que hacer un esfuerzo por no tirar los muebles y cajas que había por los pasillos. Qué raro, ¿por qué habría tantas cajas allí? Hace ya 3 años que el señor Teigen se había mudado a aquella mansión. Aunque, para ser justos, Tomir estaba empezando a dudar que un lugar así fuera la vivienda habitual de un noble como el señor Teigen. Después de un par de cruces y giros, escalones y puertas, Tomir ya no sabía si estaba en el corazón de la mansión o cerca de alguna salida. Todo tenía el mismo estilo, sin ninguna diferencia que podría usarse para orientarse más que los cuadros austeros con representaciones de paisajes caravallanos y los muebles desperdigados y aleatoriamente decoraciones de mal gusto. ¿A qué lugar le había mandado esta vez su padre? Ya pensaba que estaba acostumbrado a las excentricidades de la clase acomodada, pero esto se asemejaba más a un laberinto tétrico que a un hogar. Tal vez tendría que hacer saber al señor Teigen de los últimos inventos de los reactores de la universidad y esas luces altas que parecían invadir la ciudad poco a poco. Como en Medrips habían pasado a ser lo normal en el iluminado de sus calles y algunas casas, Delkir estaba imitando sus avances muy de cerca para resplandecer tanto como la capital. El mayordomo mayor se paró en seco en el inicio de un pasillo. Tomir tuvo que trastabillar un poco para parar a tiempo y no chocar con el viejo. Tal vez su madre tenía razón y siempre terminaba divagando cada vez que caminaba. Tendría que empezar a prestar más atención a su alrededor. «Quédate aquí». El anciano se giró hacia él, mirándole con aversión teñida en sus ojos. «No te muevas, no toques nada, no hagas nada. Vuelvo en unos minutos. Voy a buscar al señor Teigen». «¿Por qué no le acompaño hasta él?» Tomir frunció el ceño, mirando cómo el viejo empezaba a alejarse. «Así tardamos menos y dejaré de molestar lo antes posible». «Porque usted no puede pasar por este ala de la mansión», el jorobado advirtió, dándose la vuelta para mirar al chico una última vez. «Así que más te vale quedarte aquí». Y se fue, sin darle la oportunidad a Tomir para rebatir antes de fundirse con las sombras. Se alejó por el pasillo oscuro, desapareciendo en un cruce. El eco de sus pasos resonó durante un par de minutos más, hasta desvanecerse por completo tras el portazo de una puerta, seguramente de algún servicio auxiliar. Después de eso, Tomir esperó que un silencio sepulcral se ausentara, con su respiración y sus movimientos como único eje de ruido en ese lugar. El chico tuvo que pensar 2 veces que no estaba imaginando voces en su cabeza cuando un murmullo, antes opacado por los pasos, empezó a oírse de fondo. Salían del otro lado del pasillo, tras una puerta de la que salía una luz cálida
e intensa por sus rendijas. Los dos topos estarán a la izquierda y a la derecha del escenario, lo suficientemente cerca del alcalde por si sucede algún contratiempo. Una voz nasal declaró. El alcalde, esa tarde iba a ser la apertura de las fiestas patronales de Shangbanne, donde iría con Shamanka para ver un poco del mercadillo. Como siempre, el alcalde daría su discurso en la plaza y luego dejarían la fiesta para la banda de la ciudad y los ardientes con sus fuegos artificiales. ¿Qué estaban planeando exactamente? Tal vez el señor Teigen tenía tantos guardias que la comisaría de la ciudad les había pedido ayuda con la seguridad del alcalde durante el pregón, ¿verdad? Tomir se intentó convencer a sí mismo de ello, pero aún así dio un par de pasos más hacia esa puerta cerrada con su luz escapándose de ella. ¿Y los degeneradores? Esta vez fue una voz rasposa y grave la que sonó. Necesito tener el control de toda esa gente. No podemos arriesgarnos a que la misión principal se ponga en peligro solo por esto. Tomir dio un par de pasos más de la misma forma que lo hacía cuando se escapaba por las noches para irse con sus amigos a la taberna de Doug. Punta, talón, levantar otro pie. Punta, talón, levantar el otro pie. Consiguió hacer que sus pasos fueran un crujido apenas audible. Nos pondremos entre la población, entre los civiles placebo, que rebatirán al alcalde para calentar a los ciudadanos y alzar a la masa. Esa voz nasal volvió a hablar. No, quiero a varios degeneradores fuera del tumulto. No podemos poner todo en un mismo lugar. Así lo tendrían más fácil para descubrirnos. Y quiero unos cuantos conmigo en el archivo histórico, solo por si acaso. Voz rasposa volvió a hablar. Tomir frunció el ceño. Esos nobles estaban haciendo algo y no olía muy bien. Tal vez su padre tenía razón al decir que no era muy bueno que se entrometiera en la política de Grabje. Aún así, dio un par de pasos más, hasta estar justo enfrente de la puerta. Se quedó al lado de un par de las muchas cajas del pasillo, escondido en las sombras por si alguien salía de aquella sala. ¿Qué te parecen las azoteas? Tenemos dos a nuestro control por los pisos francos que hay en la plaza, y también habrá fiesta en los parques de Saint-Came. Ahí estarán 2/3 de los nuestros. Voz nasal propuso a voz rasposa. Hubo un silencio tenso antes de que voz rasposa volviera a hablar. Con eso bastará, pero quiero los enlaces activos. Avisad a la sección de los parques de que tendrán que actuar media hora después de lo previsto para emborronar las pistas o cuando les mande algún mensajero para que actúen. Voz rasposa esperó a que voz nasal y otro hombre con voz chillona respondieran en confirmación antes de seguir. Perfecto. Entonces tendremos vía libre para el asalto del archivo histórico. Volkorov, ¿tienes información actualizada de los documentos? Los documentos ya se han identificado y guardado. Su número de serie es el 137G. Está en la planta 2, tercera nave. Voz nasal que parecía ser ese tal Volkorov bajó la voz. ¿Y la reunión con los Dulnev? Voz rasposa, el líder del grupo, inquirió. ¿Ha llegado ya alguna carta? Sí, hace 2 días. Volkorov respondió. Será dentro de 2 semanas, en Medrivs. Quiere hablar en la mansión Vestauben, pero antes ver la repercusión que tendrá lo de hoy. Perfecto. El líder aceptó. Si lo conseguimos, tendremos 2 cajas más aseguradas. Las enviaremos junto al resto de nuestro almacén para el gran día. Por ahora, más no vale hacer que esos nobles se asusten lo suficiente y conseguir los planos. Muchacho, espero no haberte hecho esperar mucho. Tomir saltó de su sitio del susto cuando una voz rompió con el silencio del pasillo por completo, reverberando por toda la planta con la misma fuerza del agua de una catarata en un manantial. Tomir se giró demasiado rápido para ver el origen de la voz y en el camino tiró las cajas de madera apiladas a su lado.
Las cajas se abrieron con el golpe. El ruido se prolongó ante el eco del pasillo. Cuando todo se quedó quieto, un silencio pesado sobrevino. Las voces de la habitación se quedaron extrañamente calladas. Ahora lo único que Tumir escuchaba era el latido de su corazón. La puerta se abrió, dejando la luz de su interior bañar todo el pasillo, liberándola del interior de la sala. Pero Tumir se encontró caído en el suelo y con las cajas caídas a su lado. Un par de pasos más allá estaba el señor Teigen, vestido con su traje y sobre todo desabrochado. Tumir no prestó mucha atención a Teigen cuando por la puerta se asomó una figura alta vestida de negro, dejando que su silueta se dibujara sobre la luz. Tumir alzó la cabeza y se encontró con un rostro pálido y anguloso, con el pelo corto y rubio. Un escalofrío recorrió a Tumir cuando vio el parche negro sobre el ojo derecho de la figura, que no llegaba a tapar por completo las cicatrices negras que se asomaban, como una telaraña errática tejida con fuerza y sin piedad sobre su rostro. El otro ojo, azul y frío, estaba fijo en él. Teigen, el hombre del parche habló, con una voz rasposa y grave. ¿Qué sucede aquí? La determinación en su voz asustó a Tumir, que se apresuró a ponerse de pie y a colocar las cajas de madera en su lugar. Las manos le temblaron cuando leyó la etiqueta que había en las cajas. Armas. Eran rifles y munición. Oh, nada del otro mundo, Ignat. El señor Teigen explicó, acercándose a Tumir y dándole un par de palmadas en la espalda con la misma jovialidad con la que harían sus amigos. Yo y el muchacho íbamos a hablar los detalles de un contrato para proveernos de comida y el torpe parece haberse despistado. Ese tal Ignat asintió lentamente, todavía escudriñando a Tumir desde su lugar. El muchacho no pudo evitar suspirar de alivio cuando el hombre del parche cerró la puerta. La oscuridad volvió al pasillo y unos murmullos volvieron a sonar al otro lado de la puerta. Vamos, chico. El señor Teigen empezó a andar por el pasillo. Has molestado a un par de personas muy curiosas y poderosas. Espero que no les haya importado mucho. Tumir se apresuró a seguir al noble. No quería hacer enfadar a más gente hoy, y mucho menos quería quedarse ahí solo, en ese pasillo oscuro y ese hombre del parche. Un escalofrío le sobrevino al pensar en ello. ¿Quiénes eran? Si pudiera saber, señor. Tumir preguntó, recurriendo a toda la valentía que le quedaba después de eso. Tenía que asegurarse de que nada malo iba a pasar cuando Shamanka y él fueran esa tarde al mercadillo. Un superviviente de la guerra, muchacho. Teigen se encogió de hombros, dejando caer sus palabras en el silencio y el eco de los pasos. Pero antes de llegar al cruce del pasillo, Tumir consiguió diferenciar la voz ronca de ese superviviente. Cambio de planes. Escuchó el sonido, algo amortiguado. Necesitamos cambiar todo otra vez por si las moscas. La voz se cayó antes de añadir. Y que alguien se encargue de ese chico. No quiero contratiempos. Tumir sintió sus rodillas temblar y rezó a Ol y sus santos para que le dejaran salir vivo de esa mansión.